¿Podría explicar en qué consiste la investigación por la que han sido premiados y su importancia para el campo de la estadística? En este artículo trabajamos en un campo de la estadística que se llama inferencia selectiva, que comprende aquellos problemas en los cuales los objetivos del análisis no están determinados a priori, como ocurre en la mayoría de casos, sino que están determinados por los propios datos. Es decir, yo obtengo un conjunto de datos, los inspecciono para ver qué información me aportan y en base a esa información yo decido qué características resultan más interesantes para estudiar. ¿Qué ocurre en estos problemas? Que este cambio de paradigma conceptual con respecto a la inferencia clásica supone que hay que modificar o crear nuevas metodologías para estudiar estos tipos de datos. Entonces, lo que proponemos en este artículo es un método que lo que hace es dividir la información que hay en un conjunto de datos en dos partes independientes. De esta manera, la primera parte se puede emplear para inspeccionar los datos y deducir los objetivos que queremos estudiar, y la segunda parte para llevar a cabo esos objetivos, es decir, para realizar el estudio inferencial. En particular, lo que demostramos es que el proceso de división que nosotros vamos a plantear es eficiente, es decir, que esa división de información se produce con la menor pérdida de información posible. ¿Podría resumir lo que ha contribuido cada integrante del equipo y cómo de manera colectiva han logrado alcanzar los objetivos de su proyecto? Este trabajo fue realizado durante mis estudios de doctorado y yo me encargué de la parte más metodológica y matemática, y mi director de tesis, que es el otro coautor, pues tuvo un papel más orientativo a nivel de la temática del trabajo. ¿Cómo definiría la relevancia de su investigación para la sociedad? La metodología en inferencia selectiva es fundamental a la hora de garantizar la validez de las inferencias en los casos que comentábamos antes, es decir, en aquellos casos en los cuales los objetivos del estudio estadístico se deciden a partir de los datos. ¿Qué es lo que ocurre si empleamos la metodología estándar en estas situaciones? Que entonces vamos a tender a tener estimaciones sesgadas de los efectos que estamos estimando, como por ejemplo el efecto de un tratamiento sobre una enfermedad. Y además vamos a tender a infravalorar la incertidumbre en dichas estimaciones, es decir, vamos a emplear más información o vamos a asumir que tenemos más información de la que realmente se puede usar. Entonces, por tanto, la inferencia selectiva es fundamental a la hora de garantizar un avance científico que sea tanto riguroso como confiable, es decir, que los resultados que se obtengan se puedan replicar en experimentos futuros. Entonces, en este contexto, lo que nosotros hemos propuesto es un método que no solo permite realizar inferencias selectivas válidas, sino que además es intuitivo y sencillo de entender. Y de esta manera lo que buscamos es que sea adoptado por la mayor parte de usuarios posibles, incluyendo aquellos que no están familiarizados con los tecnicismos más modernos de la estadística. ¿Qué retos de su campo les gustaría abordar en el futuro? Pues la inferencia selectiva es un campo bastante reciente, de hecho muchos de los avances metodológicos más contundentes son de los últimos 10 años, entonces aún hay muchas áreas por investigar, tanto de tipo matemático, conceptual o computacional. Yo, de interés inmediato, destacaría dos. Por una parte, una más de tipo matemático, que sería el estudio o entendimiento de reglas de selección que son complejas, es decir, el estudio del comportamiento matemático de los procedimientos que se emplean para inspeccionar este conjunto de datos y obtener las preguntas que le vamos a hacer después al conjunto de datos. El otro tema que resultaría interesante investigar es el desarrollo de métodos computacionales para conjuntos de datos complejos, especialmente en altas dimensiones, que no sean demasiado costosos, porque los que existen actualmente requieren de mucho poder computacional. ¿Cuál cree que es la clave del éxito en la investigación en su área? Los avances en estadística siempre deben ir aparejados a los requerimientos de las distintas comunidades científicas para poder proveerles de técnicas que sean efectivas a la hora de analizar conjuntos de datos modernos, digamos. Por ejemplo, en nuestro campo la bioestadística es un tema recurrente de aplicación. Además de esto, es fundamental siempre ser muy cuidadoso con la comunicación científica, es decir, que cuando escribimos un artículo hay que tener siempre en cuenta que nuestro objetivo principal es comunicarle una idea de la manera más intuitiva posible
a usuarios o científicos que no necesariamente están familiarizados con las técnicas estadísticas modernas. Y además de esto, pues dentro de lo posible siempre debemos proponer metodologías que sean sencillas de aplicar e intuitivas de entender para que los distintos usuarios se sientan cómodos en su implementación. ¿Cómo ve la situación de la estadística y la investigación operativa en España? En España hay numerosos grupos de investigación muy potentes y muy establecidos en diferentes áreas, con lo cual yo creo que la producción científica es bastante buena, pero sí que he percibido un problema en los últimos años, y es que la tasa a la que los estudiantes de último curso de grado o los recién doctorados se están yendo a universidades extranjeras está aumentando de manera bastante drástica. Entonces, sí que creo que sería aconsejable incentivar su vuelta, pues ya sea con mejores condiciones o con mecanismos específicos de retorno para científicos. Porque además este es un problema que se va a notar sobre todo a medio y largo plazo, cuando estos estudiantes y futuros investigadores empiecen a consolidar su carrera académica en otros países. En mi opinión, España se encuentra en una posición media-alta en el ámbito europeo. Quizás en estadística países como el Reino Unido o Francia están un poco por encima, pero en España la producción estadística es bastante buena. ¿Cómo defendería la importancia de la estadística y la investigación operativa para la sociedad del siglo XXI? Pues la estadística es fundamental porque lo que hace es procesar información y datos para extraer de ellos información de manera rigurosa. Entonces, nosotros vivimos en una época en la que se generan grandes cantidades de información y por lo tanto es fundamental tener técnicas que permitan, por una parte, analizarlos de manera rigurosa y por otra parte que sean capaces de lidiar con los tipos de datos que tenemos en la actualidad, que generalmente son datos en cantidades muy grandes y muy heterogéneos. ¿Por qué es importante que todos los ciudadanos tengan al menos un conocimiento básico en estadística e investigación operativa? Es fundamental que los ciudadanos tengan un entendimiento básico de los conceptos estadísticos y de terminología estadística como correlación, causalidad, sesgo, incertidumbre, etc., para poder entender e interpretar las cantidades de información tan grande que nos llegan continuamente desde todas las áreas, desde economía, política o sociología hasta el ámbito deportivo. Entonces, para poder ser capaces de interpretar esa información de manera correcta, necesitamos al menos tener unas nociones básicas de los conceptos estadísticos. ¿Qué significa este premio para ustedes? Pues estamos muy contentos por haber recibido este premio, porque además este trabajo se ha desarrollado en un área que nos parece fundamental en la estadística moderna y que no siempre se tiene en cuenta, porque en muchas ocasiones, cuando se analizan los tipos de datos que nosotros consideramos en el trabajo, se emplean técnicas que no son del todo correctas y esto lleva a resultados que no se replican en experimentos futuros. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, nos gusta que se haya premiado un trabajo en estadística metodológica, que es un campo que, aunque es crucial en el avance científico, no tiene en general tanto reconocimiento como quizás tienen otras áreas.